Buenos días. Voy a presentar el hardware principal de una computadora. Mi nombre es José Andrés Ramírez Castro. Soy del grupo de primero C, creo. Bueno, primero vamos a ver lo que es el disco HDD o disco duro. El disco duro está compuesto de una placa que contiene compartimentos para retener datos. Prácticamente es un disco girando sobre un eje y un cabezal por medio de un sistema electromagnético graba unos y ceros en el disco. Esto puede ser escrito o borrado o reescrito, no pasa nada. Y principalmente este tiene la capacidad de guardar mucha cantidad de datos. Es una tecnología relativamente nueva que ha revolucionado la forma en que se guardan datos. Porque antes se usaban floppies, se usaban cassettes, discos, pero realmente tenían una capacidad muy pequeña de almacenamiento. Los floppies eran 4 megabytes, otros tenían un poquito más de capacidad. Los discos tenían máximo y muy allá, 1 gigabyte. No sé ahora si los discos sean más nuevos y tengan más capacidad. Es una forma muy eficiente de guardar datos, pero no la más rápida. Ahora pasamos con la velocidad que hoy en día hace que las computadoras sean mucho más rápidas, que son los discos SSDs. Son unidades sólidas que guardan por medio de una NAND flash informaciones en código binario. Todos los datos son en código binario. Nada se maneja en BCD, hexadecimal, octal, todo es en binario. La ventaja que tiene es que las entradas se las SATA, igual que el disco duro. Este disco sólido funciona de una manera muy similar, guarda datos, igual que el otro. Se puede reemplazar fácilmente y tiene la capacidad y la facilidad de que guardan datos a mayor velocidad. Algunos pueden llegar hasta 10 gigabytes por segundo, 100 megabytes. Bueno, 100 megabytes es algo rápido. Y, pero tiene la ventaja que tienen una menor capacidad. El máximo llega hasta 8 terabytes a comparación del disco duro que llega hasta 16 terabytes en algunos casos. Eso depende de la tecnología. Ahora pasaremos a la RAM. Y la RAM es un acrónimo que es Random Access Memory. Es una memoria muy rápida que guarda información a muy rápida velocidad, pero tiene la desventaja de que no puede retener datos si no tiene corriente. A diferencia de los discos sólidos o los discos duros, pueden guardar datos sin tener un voltaje que alimente ese disco. A diferencia de la RAM, tiene que tener un voltaje. La ventaja es que es una memoria muy rápida y es utilizada para guardar los programas en la computadora. El procesador, bien a lo potente. Prácticamente el procesador es el cerebro del sistema que procesa todo lo que la PC ejecuta o procesa todas las acciones del PC desde la hora hasta un renderizado de una imagen de alta resolución que tiene la particularidad que su funcionamiento del procesador es por medio de MOSFET o de JFET, algunos son diferentes, tienen muchos transistores dentro de sí y son multicapa. Tienen una velocidad de reloj de aproximadamente de medio gigahertz hasta 5 gigahertz. Y entre más velocidad de reloj, más calor se procesa. Tiene un consumo de máximo de 300 watts. Y es lo fundamental para que la computadora encienda. La tarjeta madre es el principal compuesto que conecta todos los periféricos de la computadora, tanto el disco duro, disco sólido, la RAM, tarjeta de video, tarjeta de audio, USBs, pues todo. Tiene la ventaja que es muy compacta, de que no genera calor, se puede utilizar cualquier gama, a diferencia de los discos duros o sólidos,
Puedes entre mejor gama, más velocidad. Aquí no denoto tanto la gama. Puede ser de gama alta, gama baja o gama media y la funcionalidad es casi la misma. Nada más si es para uso potente ya de arriba de 1 kilowatt, se tiene que disipar un poco más de potencia en las memorias y en las fuentes de voltaje, que es en la fuente de regulación, en los MOSFET igual. Y hay diferentes tamaños, ATX, mini ATX, para diferentes usos que le quieres dar. Los sockets son AM4 y Intel o AMD. Algo importante a recalcar es la fuente de poder, ya que es la principal fuente que alimenta la computadora. Existe la creencia que las fuentes de poder generan energía y esto es falso. Sirven para transformar un tipo de energía en otra necesaria para el correcto funcionamiento de nuestros dispositivos. Si entramos un poco a la electricidad, sabemos que la corriente que llega a nuestras casas es un voltaje alterno, que malamente no tiene polaridad, pero tiene dirección de la corriente, el cual no nos sirve para poder encender nuestra computadora, ya que es un voltaje muy alto, con un potencial muy alto, con unas variaciones muy altas, porque no tenemos la onda sinusoidal perfecta. Hay armónicos, hay factores de potencia que influyen en el funcionamiento, etcétera. Y aparte, la electrónica funciona de la computadora funciona con corriente directa. Lo que hace especial estas fuentes es la regulación de esta corriente. Baja de 120 voltios, 220 voltios, 370 voltios, hasta 12 voltios 10 amperios, 5 voltios 2 amperios, 3.3, que son voltajes nominales para poder utilizar la computadora y tienen la especialidad que regulan la corriente, se protegen en caso de cortos, en caso de variaciones, así que una de buena calidad es fundamental para el perfecto uso de la computadora. El monitor. El monitor, sin el monitor no podemos utilizar la computadora. ¿Por qué? Porque no habla, no se escucha, no nos podemos comunicar por medio de la voz. Actualmente sí podemos, pero es fundamental un monitor, ya que por medio de códigos unos y ceros pasan por el cable VGA, el HDMI, por DVI, tipo C. Hay diferentes formas de transmitir los datos en manera de video de nuestra tarjeta gráfica hasta nuestro monitor, también conocido como pantalla, que muestra la información de tu equipo como imágenes, textos que son generados gracias a la tarjeta de video que se encuentra en el interior de la torre del computador. Realmente un monitor no es tomado mucho en cuenta, pero es fundamental para una comodidad de uso de tu computadora. Si compras un monitor muy barato, pues la calidad de imagen no será muy buena, el refrescamiento, es mejor un buen monitor para un excelente uso. El mouse. Un dato curioso que en las primeras computadoras portátiles o computadoras personales no existía un mouse, nada más era el puro teclado y con eso usar la computadora. Después de un tiempo para acá, el mouse fue implementado para hacer un ambiente más familiar, entre comillas, o más accesible de usar, porque un mouse te facilita mucho en un entorno gráfico. La definición es, un mouse es una palabra inglesa que significa ratón, más allá de hacer referencia de roedor, como ocurre en Mickey, el personaje de Disney, que no necesita presentación alguna. La noción de mouse en español es entendida como dispositivo apuntador que permite interactuar con una computadora. El teclado. El teclado es un dispositivo que presenta el conjunto de las teclas de diversos aparatos, máquinas e instrumentos. Por lo general, el teclado permite el control o mando del aparato en cuestión. El teclado originalmente no era QWERTY, era A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lo, lo cambiaron después bueno, el cambio de teclado a QWERTY fue el origen de las máquinas de escribir. Antes, al escribir cartas, las personas que hacían mecanografía muy rápido
se empalmaban las teclitas de la máquina de escribir y hacían un manchado en la carta o en el papel. Lo que se hizo al implementar el sistema QWERTY fue ralentizar la forma en la que se escribía y no tener este problema. Hoy en día existen teclados de membrana, teclados mecánicos, teclados táctiles, y ya depende de quién, pues comprar el que se les sea más cómodo. Antes la interfaz era por PCI, ahora la interfaz puede ser por PCI o por USB, puede ser por tipo C o Bluetooth. La tarjeta de video. Antes una tarjeta de video era fundamental para el funcionamiento óptimo de la computadora. Ahora los procesadores llevan un, como una tarjeta de video, pero más enfocada a la RAM. Utilizan el procesador como procesador de video que se apoyan en la RAM. Prácticamente una tarjeta de video es un procesador de alta velocidad con memorias de alta velocidad. La tarjeta gráfica o tarjeta de video es un componente que viene integrado en la placa base del PC o si está en la parte para ampliar sus capacidades. Concretamente, esta tarjeta está dedicada en el procesamiento de datos relacionados con el video e imágenes que se están reproduciendo en el ordenador. Prácticamente este se conecta al PCI, el puerto PCI de la computadora, el PCI Express, y procesa los unos y ceros para convertirlos en video. La tarjeta de audio. La tarjeta de sonido es una tarjeta de expansión de serie de circuitos, chips y puertos integrados en una placa plástica, lo cual cuenta con un conector lineal diseñado para ser insertado dentro de la ranura o slot especial en la motherboard, igual en el PCI. Lo interesante de esta placa es que puede convertir un audio digital y darnos un audio espacial 5.1 o 7.1 con gran facilidad por medio de VGA o por jack 3.5. Es una tarjeta que entre más le inviertas dinero y mejores especificaciones tengas, más fidelidad del audio puedes obtener. Claro, también depende de tus bocinas y el cableado. El gabinete. En informática, la caja de computadora o gabinete o armazón que contiene los componentes que integran una computadora, entre comillas, tarjeta madre, memoria RAM, dispositivos periféricos, etc., es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí almacenaremos la motherboard, puede ser mini ATX, ATX y etc. Es importante un buen gabinete para poder tener el funcionamiento óptimo. Aunque no parezca real, podremos utilizar un gabinete para hacer más eficiente una computadora, ya sea para expandirla a 3, 8, 12, 16, 20, 100 terabytes para una excelente refrigeración y poder hacer más eficiente el proceso. Es importante recalcar que toda esta forma del gabinete tiene que estar excelentemente refrigerada. Más adelante veremos lo que es el cooler. El cooler es un ventilador capaz de enfriar y mantener la temperatura, ni más ni menos. Estos coolers tienden a utilizar todo tipo de aspectos de la vida y no solo estar presentes en el mundo de la informática. Un cooler de aire es muy confiable, en especial cuando haces trabajos largos, renderizados largos y en procesos largos. Hay dos tipos de coolers, los de aire, que son estos, que funcionan por medio de la transferencia de calor, que tienen una placa de cobre y por medio de un gas se evapora y se condensa por medio de los tubos de cobre. El disipador de aluminio sirve para conducir el calor y el cooler sirve para disipar el calor, moverlo. Es una transferencia de calor y la ecuación de los gases ideales. También hay un sistema de enfriamiento que es por enfriamiento líquido, que tiene el mismo concepto, pero en vez de utilizar un heat pipe, como aquí en los tubos de cobre, utilizamos agua, o agua destilada, o alcohol, o algún tipo de tolueno para poder mejorar la transferencia de calor y disipación. La BIOS. El BIOS es el programa de inicio más importante de la PC. Con el BIOS, el sistema básico de entrada, salida, por sus siglas en inglés, el software integrado de procesadores central responsable de iniciar el sistema. El BIOS es como
La transferencia de datos entre el procesador y toda la placa madre hacia tu PC es muy importante el sistema, ya que maneja los periféricos, maneja la pantalla, maneja todo tipo de procesos. Como ya lo vimos anteriormente en la fuente de poder, un regulador es importante para el excelente funcionamiento de tu fuente. ¿Por qué? Porque al momento de que existe un factor de potencia, cortocircuitos en otras casas, un factor de atraso y adelanto, pues es importante regular el voltaje, ya que si existe una caída de voltaje de 120 a 90 voltios, lo que más se ve afectado es el PWM de la fuente de poder. Y esto no es beneficioso porque es una más carga, más corriente, menos voltaje, se tiene que nivelar. Y lo que hace un regulador de voltaje es que si el voltaje sube, jala más corriente y compensa el voltaje. O si el voltaje sube de 120 a 150 voltios por un factor de atraso o de adelanto, pues baja el voltaje de 120. Es muy importante para mantener un nivel de tensión determinado y evitar fallos en la fuente de poder.